Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Una anécdota simpática. Fue exactamente a las 5 de la tarde, lo tengo muy presente, del 2 de diciembre de 1982, el primer día hábil del sexenio de Miguel de la Madrid. El secretario Salinas nos mandó con Luis Donaldo Colosio, que era director de programación regional, y nos dieron la cita a las 5 de la tarde. Fuimos el gobernador y yo, ahí en sus oficinas, no lo conocíamos, subiendo el elevador, él entra, desconocíamos quién era, nos bajamos al piso que íbamos y yo le pregunto a la persona, perdone, el licenciado Colosio, y me dice, yo soy. Y fue una anécdota de veras interesante y ahí conocimos su forma tan ejecutiva de actuar. El gobernador Rodolfo Landeros, con quien yo trabajaba como secretario de Planeación y Desarrollo, traíamos el problema de que el Estado tuvo que financiar el 70% del nuevo aeropuerto. Se debían como 200 y tantos millones de pesos que traían las arcas del Estado pues completamente tronadas. Nos dice, ya pasamos a su oficina, tengo instrucciones del secretario Salinas, quien a su vez recibió instrucciones del presidente de la Madrid, de resolver este problema al esfuerzo del gobierno del Estado por financiar un aeropuerto que no le correspondía. Estábamos en diciembre, venían los aguinaldos el último mes, nos pregunta de cuánto era el problema de liquidez, y se le expresa por el gobernador del orden de 220 millones de pesos de aquellos. Dice, ¿cuánto es lo mínimo que requiere? Dice, ahorita mismo doy la orden para que le depositen al Estado el 50%. Ese era Luis Donaldo Colosio. Tomaba decisiones, ejercía sus responsabilidades. Y así lo conocí, en un elevador preguntándole por Luis Donaldo Colosio. Como amigo, excepcional. Como pocos, a carta cabal como buen norteño. Estuvo en las mejores instituciones, fue un mexicano de excepción, fue un mexicano de esfuerzo, fue un mexicano que no pensaba sino actuaba, que tenía muy claro su visión de cómo sacar a México, que decía ese México con hambre y sed de justicia, hasta que desgraciadamente no lo mataron. Bueno, yo lo vi precisamente el discurso del 6 de marzo hace 20 años, pues fue el gran parteaguas en su visión política de un México que no podía seguir esperando. Él da su planteamiento y un diagnóstico claro de la situación del país y una proyección muy objetiva de que sabía, como él decía, qué traía entre manos para hacer que México tuviera rumbo con responsabilidad. Desgraciadamente hay quien dice que se adelantó en su mensaje. Su padre, y yo coincido con él, don Luis Colosio, muchas veces señaló que ese discurso marcó su muerte. Yo creo que sí, y que así fue. Y que desgraciadamente no solamente mataron al candidato, que no tenía la menor duda, y a estas alturas iba solo después de ese discurso para ganar los debates y para ganar la elección, sino mataron al hombre que iba a hacer trascender al México del siglo XX, transitarlo al siglo XXI. Su muerte nos dejó, no solamente perdimos un gran mexicano, un gran amigo, una persona que sabía muy bien qué hacer con el país, sino que pues, entró el país en una crisis política, económica y social de la que todavía no nos hemos terminado de levantar. Yo creo que iba a ser el presidente que, reitero, iba a transitar a México, iba a terminar el siglo XX, pero iba a dejar las bases sólidas políticas, económicas y sociales hacia el siglo XXI. No tengo la menor duda que iba a ser el presidente indicado para ese cambio de siglo, y el hecho de que él no lo fue, pues vimos las consecuencias, devaluaciones, inestabilidades, transiciones políticas, pérdidas de la presidencia. Luis Donaldo hubiera ganado la presidencia, no la hubiera perdido, y con ello el PRI también hubiera, y su ideología hubiera saltado al siglo XXI. A Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. Manuel Camacho es una gente con una capacidad enorme, pero con una vanidad mayor.
digamos? No, yo creo que no fue un obstáculo, tan es así que Luis Donaldo supera con el discurso del 6 de marzo, supera toda perspectiva del conflicto de Chiapas, la intervención del comisionado Manuel Camacho, y se pone al frente de las estadísticas y de las tendencias electorales. O sea, Luis Donaldo tuvo que hacer ese discurso para demostrar que era el político que requería el México del siglo XXI. Y tan lo hice que a partir de ese discurso él se proyecta para ganarle el debate y ganar la elección. Tengo una anécdota personal. Luis del Toro Calero, aquel político priista muy metido en las cuestiones electorales y amigo de Colosio y amigo mío, era mi colaborador en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social. Terminando el discurso, él estaba al lado mío, el discurso del 6 de marzo. Él, que tenía también mucho olfato político, me dice: no lo van a matar. Y yo le dije: estás loco, ¿cómo no lo van a matar? Ven nomás qué discurso. Se adelantó: no lo van a matar. Me lo dijo terminando el discurso del 6 de marzo y nos lo mataron días después. Yo creo que la investigación hasta el día de hoy del asesinato de Luis Donaldo Colosio es una farsa. Fue una farsa. Los miles de millones de pesos que se gastaron, los miles de papeles e investigaciones, se fueron a líneas de investigación para enterrar el asunto. ¿Por qué la línea política la dejan hasta el final? Pues si había sido un magnicidio de un candidato a la presidencia de la República. Y lo que más me duele, un Mario Aburto que está solicitando su salida de libertad condicionado por buena conducta. No más falta que lo suelten, como se soltó a Caro Quintero, sin ninguna explicación. Yo espero que compurgue su pena y bueno, que se siga la investigación. La investigación no está cerrada, ni convenció ni a su familia, ni a sus amigos, ni al partido. No soy juez, no soy ministerio público para indagar. Lo único que digo es que fue un magnicidio político que afectó al país y que no ha sido resuelto. Colosio sabía cómo cambiar a México con rumbo y responsabilidad. Los cambios al vacío ya los vivimos. Los 12 años posteriores de la transición panista hundieron al país en el desempleo, la inseguridad, la pobreza, la falta de rumbo. Colosio, reitero, tenía muy claro qué hacer con el México de finales del siglo XX y inicios del siglo XXI. Esa era la gran diferencia y iba a actuar. Lo que dijo en el discurso, no tengo la menor duda, que tenía la capacidad para alcanzarlo. Por eso lo mataron, porque iba a romper con muchos intereses, rompía con el narcotráfico, rompía con muchas cosas que afectaron a México muy drásticamente después de él. O sea, él ya hablaba de controlar el narcotráfico cuando era muy incipiente en el país los conflictos. Creo que los 60 o 90 mil muertos de la administración anterior pues dejan en claro que a lo mejor desde los amigos de Fox eran los narcotraficantes, y lo viví yo en Chiapas en ese sentido. Chiapas es el puente de llegada de la coca producida en Colombia para brincar a los Estados Unidos, y mucho del movimiento tuvo que ver con eso. En Chiapas hay varias cuestiones que aprendí y que me dejan una gran huella. Primero, participar con grandes mexicanos como Eberto Castillo del PRD o Luisa Chálvarez del PAN, y tratar de construir consensos en favor del país resolviendo un conflicto tan grave como lo fue Chiapas. Que el movimiento estaba no con la causa indígena, sino estaba con los narcotraficantes colombianos que le pidieron que desmilitarizara la zona de México con la frontera lacandona con Guatemala para poder bajar la coca que se produce en la zona desmilitarizada de Colombia, de las FARC, meterla a México y a partir de México irse por todas las vías, y ahí estamos viendo las consecuencias. El pleito por las rutas es simplemente cómo llegar a los Estados Unidos. El consumo está en Estados Unidos, vale 120, 130 mil millones de dólares el consumo de cocaína al año en los Estados Unidos, y bueno, Marcos fue un factor que con una guerrilla de internet hace desmilitarizar lo que se había logrado. Cuando entra el presidente Fox había 35 mil militares en la zona fronteriza, y lo primero que hace en un minuto, en menos de un minuto, fue retirarlos. ¿A cambio de qué? Si el conflicto ahí sigue, digo, no es un conflicto armado, pero los retiró y los trajo por todo el país. ¿A cambio de qué? ¿Quiénes eran los amigos de Fox como para haber tomado una decisión tan absurda como la que se tomó? Bueno, pues nadie somos indispensables en el mundo y en la vida,
Luis Donaldo, no tengo la duda que era la persona más indicada para ser el presidente, iba a hacer transitar México del siglo XX al siglo XXI, pero tan es así que de alguna forma se llenó ese hueco, aunque no con las mejores personas, ni aún ahorita o antes. Yo creo que siempre habrá alguien que tenga los ideales, las inquietudes, la formación de Luis Donaldo Colosio. Su mejor legado es precisamente su ideología, ese cambio con rumbo y responsabilidad, esa visión clara de lo que significa México, y que de alguna forma el presidente Enrique Peña Nieto lo está retomando. Él fue un joven, me consta, cuando yo era presidente de la Fundación Colosio, un joven que se hizo en esas lides con Luis Donaldo Colosio candidato, y yo creo que la mejor forma de tenerlo presente es tratar de aplicar su ideología con rumbo y responsabilidad y cambio, y no cambios al vacío como los que vivimos en los 12 años de la docena trágica moderna del PAN. Y yo creo que, pues sí, siempre tiene que haber alguien que sustituya a alguien que ya no está. La mejor forma de tenerlo presente, y yo por eso siempre lo tengo presente conmigo, para que no se me olvide su lucha, su ideología, su amistad, su afecto, su forma de actuar, es que lo tengamos presente porque México atraviesa por un momento muy difícil. Yo reconozco que el presidente Enrique Peña Nieto ha sido muy valiente en tomar decisiones de reformas que tenemos hablando desde el siglo pasado. Y no serán perfectas, pero cuando menos son decisiones ya tomadas y consensuadas. Entonces, esa es la mejor forma de recordar a Luis Donaldo Colosio, que las cosas se hagan. Ahora nos corresponde a estas nuevas generaciones y a los que estuvimos en ese movimiento, tratar de que ésta se lleve a la práctica y que transforme la realidad. Que no sea, como decía Abel Quesada, la sopilotocracia, que nos la pasemos planeando como los sopilotes, mientras la realidad se agrava y no se transforma. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia,